En este video vamos a analizar la autorregulación en el comercio. No necesariamente se trata del comercio electrónico en particular, sino en general en todo el comercio. Pero sí es importante que lo conozcan como parte del comercio electrónico porque estas nuevas medidas denominadas 5 terms están más vigentes que nunca y han sido renovadas para que se actualicen conforme han cambiado los tiempos, y les voy a platicar por qué. Muy bien. La autorregulación, como hemos hablado de ella en otros momentos, es aquella forma, aquella decisión que tomamos los individuos para saber cómo conducirnos más, ¿cómo podríamos llamarlo? Precisamente en el Internet o de una mejor manera dentro del Internet. Auto, bueno, ya saben, es el prefijo de propio de uno mismo, y regulación, pues son aquellas reglas de conducta que uno determina llevar a cabo, aunque no haya precisamente una sanción. Entonces, cuando hablamos de autorregulación en el comercio, básicamente estamos hablando de unos términos internacionales denominados 5 terms, que es ¿cómo podemos llamar? ¿Cómo se llama cuando se reduce unas siglas? Pues son las siglas de International Commerce Terms, Incoterms. Por eso se ha denominado así, son conocidos a nivel internacional y fueron muchos años de intento por poder llegar a estos acuerdos. En realidad, toda esta historia empieza desde 1929. Se buscaba lograr una manera de poder, desde cualquier parte del mundo, lograr ponerte de acuerdo para cómo iban a llevarse las condiciones en la compra-venta de mercancías. Básicamente estamos hablando de mercancías. Entonces, los Incoterms nacen como proyecto, como idea, como les decía, a partir de 1929, pero no es sino hasta 1978, o sea, tuvo que terminar la Primera Guerra, la Segunda Guerra, iniciarse, bueno, hacerse la ONU, la OMC, pasaron muchas cosas en el mundo para que fuera hasta 1978 que se logró conformar estos términos para poder establecer o poder asentar las bases de distintas formas de comerciar para las mercancías. Ok, desde siempre se ha considerado al comercio como una forma legítima para el desarrollo de tanto de la economía como del bienestar de los pueblos. Por eso ha sido tan importante el comercio en el desarrollo humano. Y por eso siempre se buscó tener términos ya preestablecidos para que, independientemente del sistema económico o podríamos llamarlo del idioma, de la moneda, o sea, con independencia de todas esas cuestiones, existiera una forma preestablecida ya para poder determinar de qué manera queremos llevar a cabo una operación comercial. En este propósito, se decidió optar por pues inicialmente fue un tratado internacional para el desarrollo de las 5 terms. Hoy las conocemos así, que como Incoterms, que son términos preestablecidos que nos permiten llevar a cabo operaciones de comercio de forma relativamente sencilla y en las que no importe que se hable o no el mismo idioma, o bien se tenga diferente sistema jurídico, o no sé, que existan diferencias sustanciales entre dos países. Eso en realidad ya no interesa porque existen estos términos preestablecidos.
provienen de diversos intentos de unificación. Como les decía, viene este proyecto desde 1929 y hasta 1978 se logró materializar. Uno de los primeros logros fue la creación del UNIDROIT, es el Instituto para la Unificación del Derecho Privado Internacional, y una vez que se logra tener el UNIDROIT, bueno, fue más fácil ir elaborando estos acuerdos para poder llegar a los términos internacionales que conocemos hoy como Incoterms. Ok, fue una labor muy complicada llegar a este acuerdo. Fue hasta que cuando se crea la UNIDROIT empiezan los trabajos y los primeros intentos que les digo ya formalmente para conformar un grupo fue hasta 1978. Se aprobó una convención y un protocolo internacional para empezar con estos acuerdos internacionales. Y bueno, pues representaron un gran logro para la compraventa de mercaderías. Como cualquier proyecto que se lleva a cabo por primera vez, hubo errores, hubo desaciertos y poco a poco se fueron perfeccionando hasta los términos que tenemos ahora. La primera vez que se pusieron en práctica fue hasta 1988, es decir, en el 78 se tiene el primer acuerdo, pero no es sino hasta 1988 que logran ya publicarse, conocerse, darse a conocer. Y son independientes de cualquier sistema jurídico, de cualquier idioma, de la divisa también. ¿Qué más? Pueden ser consideradas como normas internacionales que, si bien no son en realidad una norma, son un acuerdo, pero sí son muy importantes a la hora de establecer un precio para una mercancía. Ok. Actualmente, miren, en 1988 fueron puestas en práctica por primera vez. A partir de ahí han ido sufriendo modificaciones, se han ido actualizando. La última revisión que tuvieron estos acuerdos internacionales fue en 2010. Para 2020 tienen que hacerse la siguiente corrección. Y, por ejemplo, la última de lo más relevante que tuvo, la última revisión que se llevó a cabo en 2010, fue muy importante porque, como les he comentado, estas Incoterms, estos términos internacionales se aplican para la compraventa internacional de mercancías. Y una de las actualizaciones que tuvo en 2010 fue precisamente que no tiene que ser precisamente internacional. ¿Por qué? ¿Por qué fue relevante? Pues porque actualmente hay muchas, podríamos llamarle uniones económicas, en donde, por ejemplo, la más relevante, la más grande, la que ha tenido mayor impacto a nivel internacional, ha sido la Unión Europea. En la Unión Europea, ustedes sabrán que muchas de las barreras como las aduanas se han tirado, ya no existen las aduanas, se han eliminado de la Unión Europea, por eso son una unión. Y ahora, pues prácticamente el territorio de la Unión Europea se ha hecho pues como un territorio más grande, ¿no? Se han caído las barreras. Bueno, sabemos que Gran Bretaña o Estados Unidos, Inglaterra, se separó, ¿no? Con esto del Brexit, pero anteriormente, hace 10 años, bueno, eso ni siquiera se imaginaba. Y se logró que, por ejemplo, uno de los acuerdos fuera que no necesariamente aplicaba únicamente para cuestiones a nivel internacional, sino que también aplica para transacciones económicas a nivel nacional. Dices, bueno, ¿esto cómo afecta? Bueno, pues afecta directamente a la Unión Europea porque ahí ellos algunas transacciones comerciales no las consideran internacionales sino nacionales, pero
como ya está modificado o reformado el tratado, ahora los pueden utilizar de manera indistinta tanto para acuerdos nacionales como internacionales. Ok, como les decía, son 11 los acuerdos que actualmente existen hasta la última revisión, que fue la de 2010, y vamos a enunciarlas de una manera más o menos breve para no alargarlo mucho. La primera es ex-works, con ex como expareja, ex-works, que significa en la fábrica. El vendedor solamente se obliga a dejar los bienes disponibles y adecuadamente empacados o embalados para que el comprador se lleve la mercancía. Es decir, cuando tú estableces comprar una mercancía y decides que el término o la Incoterm que vas a aplicar va a ser la ex-works, lo único que vas a hacer es embalar adecuadamente esa mercancía, ese producto. No sé, vamos a suponer que el producto que vamos a comprar o que vamos a vender va a ser ¿qué les parece? Un piano, ¿no? Tú quieres vender un piano, entonces la Incoterm ex-works pues incluirá solamente empacarlo debidamente o embalarlo adecuadamente y ponerlo a disposición del comprador para que pase por él a la fábrica, ex-works. Ok, la segunda se llama FCA y consiste, en español es libre transportista en. Esta consiste en que el vendedor entrega la mercancía al transportista señalado por el comprador en el lugar convenido en el contrato. Es decir, no lo dejas en la fábrica para que vengan a recogerlo, sino que tú tomas la mercancía, vamos a seguir hablando, por ejemplo, del piano, y lo dejas al transportista para que se lo lleve, ¿no? Esa es la número 2, la ex FCA. La Incoterm 3 es la FAS, como FAS, que significa libre al costado del buque. ¿En qué consiste? Bueno, pues igual vas a embalar, vas a empacar, siguiendo con el ejemplo del piano de cola, y lo vas a subir a un transporte, al transporte que tú decidas, y lo vas a dejar al lado del barco. Por supuesto, el transporte que vas a utilizar va a ser marítimo y ya tú como comprador, si tú fueras el comprador, te vas a hacer cargo de todos los gastos a partir de que te lo dejan al lado del buque, desde subirlo hasta hacerlo llegar a donde tú lo vas a querer. Ok, esa fue la 3, la FAS. Nos vamos a la 4, es FOB, o también que se llama en español libre a bordo. La Incoterm 4, consiste en que entregas la mercancía en el barco, dice el vendedor entrega la mercancía en el barco, contrata el transporte, pero el coste del mismo debe asumirlo el comprador. O sea, es decir, el vendedor transfiere el riesgo y costos al comprador al momento en que la mercancía cruza la barra del buque en el puesto de embarque. Ahí termina la responsabilidad de uno y comienza la responsabilidad del comprador. Ok, nos vamos a la quinta Incoterm, que es transporte pagado hasta. Ok, el vendedor entrega los bienes al transportista o a otra persona designada por el comprador en el lugar acordado, y el vendedor debe contratar y pagar los costos hasta el lugar de destino acordado por las partes. Ok, luego nos vamos a la 6, es la CIP, transporte y seguro pagados hasta. Es muy parecido al anterior, con la salvedad de que en este, dice, al igual que en el anterior, el vendedor adicionalmente contratará la cobertura de un seguro contra daños y pérdidas de los bienes durante el transporte. La 7 es la CFR, costo y flete, que consiste en que el vendedor entregará los bienes a bordo del buque o procura que los bienes sean enviados. El riesgo o pérdida o daño de los bienes pasa cuando los bienes están a bordo del barco. Ok. La 8 es la CIF,
Igual el vendedor contrata, bueno, con la salvedad de que se contrata una póliza, el vendedor contrata una cobertura de seguro contra el riesgo del comprador por la pérdida o daño de los bienes durante el transporte. A partir de ahí, el exportador contrata y paga el seguro de las mercancías, pero no asume ningún riesgo por pérdida o daños. Ok, nos vamos a la 9, DAT, que significa entrega en terminal, y consiste en que el vendedor se hace cargo de todos los costos, incluido el transporte principal, y el seguro, que no es obligatorio hasta que la mercancía es descargada en la terminal acordada. Luego, el 10 es la entrega en el lugar. El vendedor se hace cargo de todos los costos, pero no de aquellos asociados a la importación hasta que la mercancía se ponga a la disposición del comprador en un vehículo listo para ser descargado. Y finalmente la Incoterm 11, que es la DDP, la última, entregado con derechos pagados. ¿En qué consiste? Pues es el vendedor paga todos los gastos. Puede ser transporte multimodal, es decir, que utilices barco, camión o flete y no sé, o avión inclusive, que utilices un transporte multimodal de diversos modos y pagues también un seguro para que las mercancías lleguen hasta el domicilio del comprador y prácticamente instales tú el aparato o la mercancía en donde vaya a ser utilizado. Por supuesto, esta última Incoterm, pues es la más cara de todas. ¿A qué me refiero? A que estos términos internacionales fueron hechos con el propósito de facilitar la compra y venta de mercancías, porque dependiendo de la Incoterm que se elija, variarán, subirán o bajarán los costos de los productos que tú estás adquiriendo. Es decir, no es lo mismo que tú pidas que tu piano o lo que compres te lo dejen afuera de la fábrica a que prácticamente te lo instalen en la sala de tu casa y lo afinen llegando. Y que todo ese transporte además incluya un seguro, bueno, pues obviamente el costo va a ser mucho más alto que si tú asumes todos los riesgos. Entonces, todos estos pasos, como va avanzando, van a ser sujetos de una cotización que, por estar previamente ya establecida en términos internacionales, pues va a facilitar muchísimo la compra-venta de mercancías. Y a estos términos, como les he señalado, se les denominó Incoterms y son aceptados internacionalmente. ¿Qué más? Bueno, creo que aquí termino el tema de los Incoterms, que forma parte de la autorregulación del comercio, que en el tema de estudio que estamos viendo es autorregulación del comercio electrónico. Ok, bueno, nos vemos en el siguiente video.